Muy buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Doctor en Línea. Yo soy el doctor José Guidel, cirujano oncólogo de la unidad de patología mamaria del Hospital Hernán Enríquez de Temuco. Y en esta oportunidad vamos a conversar de lactancia materna en pandemia. Y para ello tengo el agrado de presentar a la doctora María Angélica Belmar. La doctora Belmar es pediatra, neonatóloga del Hospital Doctor Hernán Enríquez Saravena. Además es coordinadora del Comité de Lactancia Materna del hospital. Y para mí es un agrado muy particular porque fue mi profesora. Así que le doy la bienvenida, doctora. Muchas gracias, José. Un gusto estar acá. Y contigo, más gusto todavía. Muchas gracias. Vamos a ir a una nota introductoria y después seguimos conversando. A partir del año 2004, la unidad de neonatología del Hospital Hernán Enríquez de Temuco comenzó su funcionamiento. Actualmente cuenta con una capacidad para recibir a 48 pacientes y un equipo multidisciplinario de 115 profesionales, siendo uno de los módulos más grandes del país. A raíz de la pandemia, la unidad tuvo que modificar su funcionamiento. Nosotros en general tenemos que recibir aquí los hijos de madres que son COVID positivos, y los tenemos que recibir en nuestro servicio. Muchas veces estos niños han nacido prematuramente, producto de la gravedad de la enfermedad de la madre embarazada, y los tenemos que recibir en nuestro servicio. En general, no recibimos niños que tengan infecciones agudas de cualquier virus, porque la mayor parte de nuestros pacientes son prematuros, extremos, y corresponden a un paciente, en el fondo, un inmunodeprimido. Entonces, no tenemos aislamientos como para separar los casos de infecciones respiratorias, así que los niños con infecciones respiratorias en general ingresan al servicio de pediatría de cualquier virus, incluyendo el coronavirus. Otras de las modificaciones tomadas por la unidad es el distanciamiento físico, manejo de espacios no clínicos y por sobre todo limitar las visitas a los lactantes. En un servicio que llevaba grandes avances en materia del fomento a los menores y el vínculo entre padres e hijos, desarrollando una serie de estrategias para tener el mayor tiempo posible a las madres, como la creación de espacios para la extracción de la leche, comedores y una escuela para que aprendieran a conocer los procesos del lactante antes de ser dados de alta. La pandemia significó un retroceso en todo esto porque hubo que limitar las visitas, transformar las visitas de las madres en videollamadas para mantener la cercanía. Pero fue una limitante que esperamos de a poco ir avanzando en el sentido de permitir que las madres puedan permanecer más tiempo con sus hijos hospitalizados. En estos momentos, las madres pueden visitar a sus hijos, pero con limitaciones. Esto significa que ellas no tienen autorización para acceder a la unidad de manera diaria. Para solucionar esto, Neonatología se encuentra creando planes más seguros para que las madres puedan estar todos los días con sus hijos. Pero, ¿qué pasa con la lactancia en estos casos? El niño que se tiene que separar es el niño que se tiene que hospitalizar porque es prematuro o no permite quedar con su madre porque la madre a veces está muy grave. Y desde el pabellón de la cesárea se tiene que ir a la UCI de adultos, a un lugar para COVID de medicina interna que requiere atenciones, porque la madre está más grave. Ese niño también lo tenemos que recibir nosotros acá y ahí sí que está la dificultad de la separación. Hay que tener en cuenta que posterior al parto, si los niños nacen sin afecciones, pero sus madres son COVID positivas, estos no son separados, pero quedan aislados para la cuarentena respectiva. Caso contrario es cuando el lactante es prematuro o su madre se encuentra en estado grave de salud. Las madres cuando están acá se extraen leche y nosotros le entregamos frascos para que pueda extraerse también en la casa y los traiga. Así es que como las visitas están un poco restringidas, entonces hay otros momentos en que las madres mandan sus frascos de leche extraída en su domicilio para que nosotros se los entreguemos aquí a los niños. Finalmente, cuando el lactante es dado de alta, el programa de apoyo al recién nacido por medio del hospital les entrega a la familia un ajuar que contempla una serie de elementos de apego, vestuario, estimulación y el buen dormir para el menor. Eso lo reciben todos los niños
y se les entrega en el momento del egreso hospitalario. Lo que deben traer para poder hacer el retiro del ajuar es el cuaderno de control del recién nacido, el carnet de identidad de la madre y el formulario del ajuar, que es un formulario morado grande que se extiende en la maternidad donde tuvieron a su bebé. Al igual está la posibilidad que no necesariamente sean las madres quienes vengan a retirar este beneficio, sino que puede venir cualquier persona familiar para poder retirarlo. Y ahí lo único que debemos agregar es el carnet de identidad de la persona que viene. Uno de los problemas que se nos generan son las madres dadas de alta el fin de semana, que son de otras comunas, ¿ya? Entonces deben volver nuevamente al hospital para poder hacer la entrega del ajuar. En esa posibilidad nosotros igual contamos sobre todo cuando hay casos sociales, donde hay mucha dificultad para poder venir a buscar este beneficio, se puede hacer un convenio con el hospital de su comuna y poder hacer la entrega allá. Para hacer el retiro usted tiene 6 meses y debe hacerlo en horario de lunes a viernes de 8 a 13:30 y 14 a 16 horas. No olvidar los documentos como el cuaderno de control del lactante, cédula de identidad de la madre y el formulario del ajuar. Bueno, ahí tuvimos la nota introductoria muy interesante, doctora, ¿no? Sí, muy interesante porque de verdad la pandemia ha tenido cosas buenas y malas, y dentro de las cosas malas, lo bueno es esta forma de comunicarnos, y dentro de las cosas malas para la neonatología ha sido tremendo porque nosotros éramos un servicio abierto, las 24 horas podían estar los padres y las madres, las abuelas incluso y los hermanos, si es que podían visitar a los niños y niñas que quedaban hospitalizados. En cambio, desde marzo del año pasado, el 19 de marzo del 2020, lamentablemente hubo que cerrar las puertas y esta casa abierta pasó a ser una casa cerrada y las madres tuvieron mucho tiempo sin poder ir, y ahí una cosa muy lamentable, tremendamente lamentable, que no sabemos las consecuencias que pueda traer, eso lo va a decir el tiempo y la historia. No han podido estar con sus hijos, y por lo tanto tampoco ha podido seguir todo este fomento a full que teníamos con la lactancia materna. Nosotros éramos el servicio de neonatología de Chile que más lactancia materna recibían los niños hospitalizados. Y eso claramente cambió. Recién estamos intentando volver, a pesar de este cierre de puertas, se intentó que las madres entregaran sus leches, tal como explicaba el doctor Román en la nota, extrayéndose las leches en casa y enviándoselas a sus hijos a través del papá o de algún familiar que la viniera a dejar a Temuco. Lo que no es tan fácil porque un porcentaje importante de nuestros neonatos son de otras comunas. Aquí llegan todos los niños y niñas que necesitan estar hospitalizados de toda la región de la Araucanía. Por lo tanto, no era tan fácil que le llegara la leche, o no es tan fácil. A partir del año 2004... Igual todavía hay dificultades. Así que eso es un tema que, como les digo, porque además, aparte de la alimentación, está todo el tema del vínculo, el tema del apego. Yes, que es fundamental que los niños y niñas estén con sus padres y sus madres precozmente. Bueno, y el esfuerzo que hacía el hospital era evidente. Durante muchos años había una campaña permanente en relación a la lactancia materna, que desgraciadamente, como nos cuenta usted, hoy día se ve postergada a raíz de la pandemia, y como tantas otras cosas. Nosotros hemos tenido en todos los programas anteriores, en otras unidades del hospital, la postergación de procedimientos quirúrgicos, la postergación del acompañamiento de los adultos mayores, y también en el tema de la lactancia materna. Doctora, un poco para que las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿cuál es la importancia de la lactancia materna? Vital, querido colega, porque la lactancia materna, la leche humana es el mejor alimento para el ser humano. La leche es específica para cada especie, por lo tanto las mujeres formamos lo que necesitan nuestros hijos para crecer en forma adecuada, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psíquico, afectivo,
Lo mismo que las vacas, la leche de las vacas son especiales para sus terneras y terneros. Nosotros lamentablemente usamos la leche de vaca para nuestros hijos, pero no es lo correcto. Sí, la lactancia materna es sumamente importante porque es específica para la especie humana. A través de los siglos, la especie humana ha sobrevivido gracias exclusivamente a la lactancia materna. Si nos trasladamos a la prehistoria, si nos trasladamos a las zonas donde han habido guerras, si nos trasladamos aquí en Chile al terremoto del año 60, que esta zona fue tan golpeada, Valdivia, o a todas las catástrofes que han habido en el mundo, la especie humana ha sobrevivido solo a que las mujeres tenemos leche y podemos alimentar a nuestros hijos. Así que es muy importante porque ha permitido la sobrevivencia de nuestra especie, porque los componentes que tiene esta leche hace que nuestros hijos estén protegidos de las infecciones, estén protegidos de enfermedades, de otras enfermedades no infecciosas. Digamos, el componente de grasa que tiene la leche humana hace que se desarrolle nuestro cerebro, que es lo que nos diferencia del resto de los mamíferos. Así que es vital, como te decía inicialmente, porque es el mejor alimento para los niños y niñas. Por lo tanto, debemos preocuparnos de fomentarla, apoyarla y mantenerla. Es súper importante el comunicar esto, porque de pronto existe, y ya vamos a hablar del tema de las fórmulas, existe una falsa creencia de que las fórmulas son mejores que la lactancia materna, y eso no es así. De ninguna manera, o sea, hablar de los beneficios de la lactancia materna para los niños y niñas podemos estar toda la noche, querido José. Así porque es. Bueno, podemos dividir, porque los beneficios son para los niños y niñas, para las madres, para las familias, para la sociedad. O sea, es para todo, es absolutamente integral, holística, digamos, desde el punto de vista de sus beneficios. En estos tiempos que estamos tan preocupados del medio ambiente y que estas pandemias como el coronavirus nos azotan, y se dice que van a seguir habiendo pandemias porque no estamos preocupados de cuidar el medio ambiente. Bueno, la lactancia materna cuida el medio ambiente, es absolutamente natural, autodegradable, no son con plásticos que se demoran miles de años en degradarse, no hay mamaderas por medio, no hay chupetes. La huella de carbono que deja la fórmula comparada con la leche humana, simplemente no hay comparación, porque claramente la leche humana no tiene problemas con la huella de carbono. La cantidad de agua que se ocupa para producir 1 litro de leche de vaca para alimentar son 4.000 litros de agua para 1 kilo de leche, perdón. Entonces, tenemos que preocuparnos de que nuestras mujeres entiendan, que yo creo que sí hay conciencia, de que el mejor alimento para los niños y niñas, de todo punto de vista, es la leche humana. Qué increíble el dato, que nos da quedo sorprendido. Sí, es una cantidad impresionante. A mí también me sorprendió, te juro, pensé que había escuchado mal o que había leído mal, pero la verdad es que es así. Se ocupa muchos litros de agua para 1 kilo de leche. Entonces, multiplicamos, olvídate, estamos secando el mundo. Solo para pensar en el agua, si a eso le agrega la cantidad de hectáreas para el pastoreo, para que se alimenten los animales, bueno, suma y sigue. Es una brutalidad. Doctora, un poco preguntando en la misma línea de la lactancia materna, ¿cuánto debe durar la lactancia materna? La lactancia materna debe ser exclusiva por 6 meses. Durante los primeros 6 meses de vida, los niños y niñas deben recibir solo la leche de la madre, y eso es suficiente para obtener un buen desarrollo. Y según los expertos, a lo menos hasta los 2 años. A lo menos, recalco esa parte de la frase, a lo menos de los 2 años. Porque cuanto más, la verdad es que eso es libre. Depende de cada diada, de cada madre y de su hijo o hija. No hay un límite para decir no, a los 3 años ya no, a los 4. Eso depende nada más que de la madre y del niño. Y está comprobado, hay evidencia científica al respecto de que la leche materna
sigue protegiendo las infecciones y sigue dando un aporte nutricional adecuado a los niños más allá de los 2 y de los 3 años. Por lo tanto, ahí hay un mito tremendo cuando las mujeres o alguien recomienda no seguir con lactancia más allá de los 2 años porque tu leche es pura agua, no alimenta nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Por eso no hay límite hasta el cuándo. Eso lo decide la madre y su hijo. Y su hijo. Es importante porque existe una conducta social a reprimir un poco la lactancia materna ya cuando los niños son un poco más grandes. Y eso así lo vemos nosotros con nuestras pacientes, sobre todo acá en la región, ¿eh? Pero bueno, pero aquí en la región yo te diría que, bueno, primero que somos la región de Chile que tenemos la más alta tasa de prevalencia de lactancia materna exclusiva a los 6 meses. Perfecto. El promedio en Chile es menor al que nosotros tenemos. El promedio es 56%, nosotros tenemos 62% de lactancia materna exclusiva a los 6 meses, el último dato que yo tengo en mi cabeza. Y bueno, se han buscado, se ha pensado mucho en cuáles son los factores, qué hace la diferencia. Yo creo que hay varios. Y uno de ellos es la población mapuche. La población mapuche es una población que alimenta a sus hijos, y nosotros tenemos que aprender de ellas. Materna. Alimenta a sus hijos con leche materna por mucho tiempo, 4 años, y no hacen tanto caso a los comentarios, porque además las abuelas los protegen, las ñañas los protegen a sus jóvenes que están amamantando y se prolonga la lactancia. Pero tú tienes razón, existe a nivel de la gente un malentendido y opiniones diversas, todas falsas, con relación a la prolongación de la lactancia materna. Lamentablemente a veces también nuestra gente, me refiero a los que trabajamos en salud, hacemos comentarios o comentar, digamos, en lo que decimos o en la forma o qué sé yo, que también a veces obstruyen la prolongación de la lactancia materna. Bien, doctora, adelante. No, te iba a comentar que poco a poco ha ido eso cambiando, digamos, un trabajo que se ha ido haciendo de hormiga, diría yo, durante todos estos años, porque todo el tiempo que yo trabajaba en este tema de la lactancia, he escuchado también de algunos colegas que el niño con dientes, a propósito de tu especialidad de mama, que el niño con dientes lesiona la mama de la madre. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un trabajo, digamos. Es verdad que a veces el niño puede morder, pero uno tiene que explicarle a la mamá y enseñarle cómo no debe permitir eso, digamos, porque no es lo natural ni es normal que el niño muerda, sino que lo hace, digamos, por alguna razón, reacciona a algo mordiendo la mama. ¿Alguna técnica además de lactancia inadecuada? Exacto. Así es. Doctora María, interesante con respecto a la población mapuche, ¿eh? Hay varias cosas positivas. Hace un tiempo atrás conversaba con un colega geriatra del cuidado que tienen con los adultos mayores. Usted nos habla hoy día del tema de la lactancia. Sí, yo creo que tenemos que aprender mucho de los mapuches, y nosotros que estamos en esta zona, que nos identifica, deberíamos saber, y tal como tú señalas, creo que el respeto que ellos tienen por los adultos mayores es como el consejo anciano, el consejo de sabios, el consejo de sabios. Nosotros, en general, a los viejos no nos miran muy bien todo el mundo. Ya muchas veces no. ¿Qué dice? ¿Qué opina? Vaya a acostarse, usted ya está, no sé, babeando. Es cierto, tú me imagino que habrás escuchado muchas veces eso. Y además también, como que muy rápidamente los descalificamos en el sentido que no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, cuando todavía cognitivamente están con todas sus potencialidades. Eso deberíamos respetar al pueblo mapuche, aprender y copiar. Copiar es bueno y eso es una muy buena práctica, como lo es la lactancia materna. La lactancia materna. Doctora, en el mismo concepto que dijimos que íbamos a conversar ahora con respecto a lo que son las fórmulas y con respecto a las ventajas de la lactancia materna de la fórmula. La gente en general conoce las fórmulas como relleno, ¿no? Bueno, ya es algo avanzar en eso, porque significa que acompaña
que acompañan. Claro. Entonces ya por lo menos es algo decirle relleno que acompaña y no darle un papel más preponderante. Así que ya algo es algo. Pero yo te diría que poco a poco se ha ido empoderando, las mujeres se han ido empoderando de exigir amamantar a sus hijos. Uno ve, ponte tú en la maternidad, que cuando van al parto, muchas mujeres traen conocimientos de la lactancia y piden que sus hijos sean puestos piel a piel, que es una práctica que favorece la lactancia materna. Está absolutamente comprobado que el contacto piel a piel precoz, que es aquel que el niño nace y se le pone de inmediato a la madre en el pecho desnudo, en el torso desnudo, eso tiene muchos beneficios para la vida afectiva, para los vínculos. Además que los humanos necesitamos tener un espejo para poder modelar nuestro sistema nervioso central, y ese objetivo cumple el contacto piel a piel también, y es un factor muy, muy importante en el éxito de la lactancia materna. Pero bueno, volviendo a las fórmulas, claro, se conocen como relleno y bueno, yo diría que poco a poco ha ido como quedando atrás el uso inicial de fórmulas en los niños. Tú sabes que hasta a veces uno ve que yo trabajo en puerperio y a veces a lo lejos encontrábamos que una mamá llegaba con el termo y la mamadera y que a espaldas de nosotros le preparaba un relleno, como dices tú, a su agua. Bueno, la fórmula, claro, yo creo que las fórmulas no hay que demonizarlas, creo que cumplen su papel. Y el papel de la fórmula es cuando una madre no puede amamantar a su hijo, cuando está enferma, digamos, no hay ninguna posibilidad, no puede extraerse la leche si está muy grave. Entonces, bueno, la fórmula ahí tiene su papel, pero claramente es un papel absolutamente secundario y en casos muy, muy específicos y que es una indicación médica. La fórmula es como un medicamento, tiene que indicarlo el médico y así debería ser. Claramente no es así. Muchas veces la vecina, el papá, las amigas indican la fórmula, porque erróneamente plantean que es muy parecida a la leche materna. Incluso en un tiempo se hablaba de las maternizadas. No sé si recuerdas que se hablaba de claro, sí. Y eso es un error, porque las fórmulas, bueno, primero son leche de vaca. Partimos nuestra conversa diciendo que cada especie tiene leche especial para su especie, es absolutamente específica. Las vacas necesitan darle a sus terneros leche que tenga mucha proteína, porque cuando nace la vaca, el ternero, cuando nace el ternerito, se sacude un poquitito, se mueve, o el caballito se mueve, lame a la mamá, toma el calostro, pero luego se para en sus cuatro patitas y sale caminando. Para que el ternero y el potrillo necesita que la leche de su madre tenga muchas proteínas para fortalecer la musculatura. Nosotros no necesitamos esa leche. Lo que nosotros necesitamos es fortalecer nuestro cerebro. Entonces, si a nuestro niño le damos, si podemos amamantarlo, tenemos que escoger esa primera opción. La leche de la vaca, dársela a nuestros hijos cuando sea necesario, y eso son casos bien especiales, bien específicos y una indicación médica. Doctora, y que en relación a lo mismo, ¿cuál es su opinión a que este tipo de fórmula esté disponible en los mercados y sea de fácil compra? Bueno, lamentablemente esa es una situación, por no decir pelea, lucha, que tenemos con un montón de cosas en la vida, especialmente los que trabajamos en salud. En este momento, bueno, tú sabes que salió el año 2018, me parece, no recuerdo exactamente la fecha, el mes, pero tenemos una ley de código de sucedáneos, hay una modificación legal que protege este tema. Entonces perfecto. Ahora no pueden estar a libre disposición estas leches para los niños menores de 2 años, como estaban antes, que tú ibas al supermercado y encontrabas ahí todas las fórmulas con sus nombres comerciales a disposición, que tú era llegar, sacar y llevar. Así en cambio ahora eso ya por ley no se puede. No se puede. Para los menores de 2 años
para los menores de 1 año estrictamente no se puede. Incluso no pueden estar con los nombres comerciales. Y eso también nos obliga a nosotros que cuando indicamos fórmula, es fórmula de inicio, fórmula de prematuro, no podemos hablar de fórmulas comerciales, no podemos hablar del nombre comercial de la fórmula. Y es un código de sucedáneo que existe hace muchísimos años, solo que en Chile no había una ley que protegiera este tema. Recién, como te digo, en el año 2018 hubo una modificación. Es algo positivo, porque uno recuerda que estaban estas leches incluso en los lugares más asequibles de los supermercados, también en los lugares más asequibles de las farmacias, así que es positivo desde ese punto de vista. Obvio, pues todo el mercadeo, pues es todo un tema que tú sabes, que cuando uno va al supermercado, todo lo que te colocan al lado de las cajas, uno no se da ni cuenta, cuando agarra, va tomando. O sea, está absolutamente estudiado cómo hay que colocar las cosas, de tal manera de que la gente se tiente y lleve todo, y las leches estaban colocadas estratégicamente. Doctora, hablar un poquito de la preparación de la lactancia, la preparación del pezón. Que usted nos dé algunos datos que sean fáciles de recordar por la gente que nos está escuchando, y también dónde y cómo se puede aprender la técnica de lactancia en este periodo de pandemia. Bueno, súper fácil la primera parte de tu pregunta, porque ya no existe forma para preparar, ya no es como antes, que antes habían ejercicios y que durante muchos años estuvimos trabajando con las embarazadas para formarles el pezón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la investigación ha demostrado que no es necesario, que eso no es necesario preparar el pezón, el embarazo prepara a la mujer. Hay una serie de cambios hormonales durante el embarazo que a uno la va preparando para el ser madre. Y ojalá todas las mujeres, no todas las mujeres quieren ser mamás, que eso es respetable, digamos, pero las mujeres que sí quieren hacerlo y lo han decidido así, nuestro cuerpo se prepara para este evento tan importante. Pero preparar la mama para que nuestros hijos puedan succionar de buena forma no es necesario. Luego que el niño nace, lo fundamental, creo yo, que más que preparar la parte anatómica de la mama, tenemos que preparar a la mujer que quiera de aquí amamantar. Que sea que durante el embarazo, en los controles de embarazo, ahí juegan un papel fundamental las matronas, los ginecobstetras, preparen a las mujeres para la lactancia, que es una cosa maravillosa, pero que tiene sus problemas. No todo es maravilloso, digamos. Hay algunas dificultades que son subsanables con apoyo, y no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, porque la lactancia es agotadora. Cuando recién parte, cansa, agota, solo que la buena noticia es que existen grupos y el servicio, por lo menos en este servicio de salud, existen las clínicas de lactancia, que son una entidad que existen en todo Chile, en realidad, es una disposición o una instrucción ministerial. Yo te hablo de este servicio de salud porque es lo que conozco y sé que funcionan muy bien. La mayoría funcionan muy bien, por no decir todas. Existen en todos los centros de salud, en los consultorios, los hospitales, los SFAM, clínicas de lactancia, que es un grupo de personas que se dedican a apoyar a las madres en este periodo tan importante para sus hijos. Doctora, ¿y esto cómo? Sí, dale. Disculpe, ¿cómo está funcionando en pandemia estas clínicas? ¿Hay alguna red online? ¿Se está haciendo en forma presencial? Mira, eso ha sido impresionante, porque las clínicas de lactancia han sido una ayuda fundamental para las madres que han tenido sus hijos hospitalizados en neonatología. Porque Perfecto. Como ya hablamos, las madres no pueden entrar, estaban cuando el año pasado, el primer semestre o el primer tiempo de la pandemia, cuando estábamos todos súper asustados porque no sabíamos qué iba a pasar, las mamás iban casi solo a retirar a su hijo. O sea, el día que retiraban a su hijo, se lo ponían al pecho, lo que claramente no debe ser así. Pero la pandemia nos obligó a hacer esto, porque es todo un proceso.
la madre y el niño tienen que conocerse, reconocerse, porque ya se conocieron mientras el niño estaba en el vientre, pero tienen que reconocerse, aprender la mamá a leer las cosas que su hijo le manifiesta con su cuerpo, con su llanto, y el niño también tiene que aprender a conocer a la mamá. Y todo ese periodo tan importante con la pandemia se perdió. Entonces, bueno, la mamá conoció, se dio este encuentro al momento del alta, y el alta podía ser a los 3 días o al mes de nacido. Y ahí las clínicas de lactancia jugaban un papel tremendamente vital. Bueno, ¿y cómo funciona? Que es tu pregunta. La verdad es que han sido súper creativas y hay de todo en todos los lugares. Algunas presenciales en los centros de salud. Ahora recién algunos lugares están controlando los centros de salud, pero muchos lo hicieron en los domicilios. Incluso iban en algunos lugares a los campos a ver a las madres. Entonces eso fue un trabajo fantástico. Aprendimos que se puede hacer, que es una cosa que sí podemos hacer, porque antes estábamos como encerrados en nuestro propio servicio, en nuestro propio hospital, en nuestro propio centro de salud, y bueno, salir era como, no, ¿cómo se te ocurre? No, tienen que venir para acá. Y la pandemia nos enseñó que es posible salir. Obviamente que hubo que organizarse, hubo que colocar vehículos, etcétera, pero eso ha sido posible. En muchos lugares la gente que trabaja, que son matronas, matronas nutricionistas, médicos, enfermeras, mayoritariamente nutricionistas, diría yo, en todos lados, van a las casas de las madres a ver cómo siguen. Tú decías online, sí, se han creado plataformas, muchos tienen WhatsApp en que han ido haciendo grupos, por videocámara, porque uno puede ayudar por videocámara, uno puede ayudar, yo con una muñeca y la mamá con su guagua, yo le puedo ir enseñando cómo hacer las posturas, cómo ir corrigiendo, y eso lo he hecho y funciona, lo he hecho yo, pero las clínicas de lactancia también lo hacen. Entonces la creatividad y ha hecho brotar en todas las cabezas, ha brotado en todas las cabezas ideas geniales y han resultado. Bueno, y las clínicas de lactancia apoyan a las mujeres en todo el periodo de lactancia. Quiero que eso quede súper claro, porque las mujeres pueden pedir ayuda ahí. Hay lo que se llama la consulta de alerta, que es que la mamá llama por teléfono o escriba al WhatsApp, pide ayuda y se tiene que atender no más allá de 48 horas. Perfecto. Excelente. Claro, porque, o sea, la mamá consulta porque tiene un problema, o sea, porque está pasando una situación complicada y que si no la resolvemos pronto, corremos el riesgo de que abandone la lactancia materna y a que vamos a complicar eso al niño. Porque una mamadera, una leche, un relleno, como dices tú, de leche de vaca, le complica la vida para siempre a ese niño, porque cambia la microbiota, cambia toda la flora intestinal que el niño tiene. Y eso es vital. Sumamente importante. Sumamente importante, cambian los gérmenes que están en la cámara gástrica, en el intestino, y eso marca para toda la vida a ese niño. Entonces, la consulta de alerta se llama consulta de alerta porque es una consulta de urgencia y tiene que ser resuelta prontamente. Y luego, después de esa primera consulta, el profesional que la ve o el grupo de profesionales van programando el seguimiento, que va a ser, dependiendo del caso, al día siguiente o 48 horas, qué sé yo. Perfecto. Pero las clínicas de lactancia han sido una gran ayuda, un gran aporte. Yo públicamente les agradezco a toda la atención primaria, porque para los recién nacidos hospitalizados, para los prematuros, ha sido una salvación. Y ellas han sido muy, muy, muy colaboradoras. Digamos, somos un equipo de trabajo y hay continuidad en la atención en el tema de la lactancia materna. Y pueden consultar, perdona José, como te decía, quiero que quede claro, que no son el periodo recién nacido ni los primeros meses. Una mamá que lleva 6 meses amamantando y que tiene una dificultad a los 7 meses, puede acudir a la clínica de lactancia en su centro de salud y la van a ayudar. Perfecto. O sea, en el momento, o puede que haya ido, después anduvo todo bien y volvió a aparecer un problema, puede volver a consultar. O sea, es apoyo durante todo el periodo de la lactancia. No tiene límite.
Un apoyo permanente, bueno, a mí yo que trabajé en atención primaria en el hospital de Puerto Saavedra, mando un saludo si nos están escuchando por allá. Y así se hacía eso, era parte del trabajo que nosotros realizábamos. Y en general en las comunas pequeñas se hacía. Es bueno ahora que se está haciendo también en Temuco, en Padre Las Casas, en la ciudad, digamos. Sí, Padre Las Casas volver a que los hospitales salgan a terreno. Sí, Padre Las Casas anda muy, muy bien. No sé si será porque controla más niños Padre Las Casas, que tengo esa idea. Temuco, algunos andan muy bien, otros un poquito menos bien, digamos. Lo que pasa es que además las realidades son distintas, además pasa por la voluntad de las personas, bueno, hay muchos factores que influyen en estas cosas, pero en términos generales se ha hecho muy bien en pandemia, han apoyado a las madres en este tema, como en otros. Perfecto. Así es. Doctora, ¿cuáles son las principales causas de una lactancia materna frustra? O sea, una lactancia materna que finalmente no es posible realizar. Existe el concepto de la bajada de leche. ¿Qué nos puede contar usted con respecto a eso? A ver, voy a partir por lo segundo. La bajada de leche es cuando a los 3-4 días después que ha nacido el bebé, pasa de la leche, de la primera leche que se llama calostro, que es muy buena porque es la primera vacuna que recibe el niño. Esa primera leche que se llama calostro y que se ve como una agüita, incluso a veces dicen leche de gato, como una cosa que no sirve de nada, es tremendamente importante porque tiene muchas sustancias que protegen al niño de las infecciones. Por eso se dice que es la primera y mejor vacuna. Bueno, cuando pasa del calostro a la leche de transición, que entre los 3 y los 5 días, las mujeres sentimos como que los pechos se llenan. Eso es como una creencia también, porque no es necesario sentir que el pecho se llena, porque hay algunas mujeres que no tienen esa sensación y que igual se produce la bajada de leche. Y ahí donde pasa de la leche de calostro a la leche de transición. Y que es una leche un poco más gruesa que la primera leche. Y después de los 15 días ya viene la leche madura, que llamamos, que es la leche con la cual que ya se establece la lactancia materna y va a continuar la madre amamantando. Bueno, la leche va cambiando, cambia durante el día, cambia a medida que el niño va creciendo. Eso es lo mágico que tiene, que sin apretarle un botón a la mamá, ni mandarle una orden, ni ponerle nada, forma leche adecuada a la edad de su hijo, va cambiando. Bueno, volviendo a los frustras, yo diría que fracaso de la lactancia deberían ser muy pocos. Todas las mujeres del mundo, las flacas, las gordas, las altas, las bajas, las rubias, las morenas, todas producimos leche porque es un tema hormonal. Son cambios que se van produciendo y que todas vamos a producir leche. La leche se produce al caerle placenta, aumentan unas hormonas que antes estaban disminuidas y se produce la leche. Así que todas las mujeres vamos a producir leche. Hay algunos problemas, por supuesto, que son insalvables, como por ejemplo las mujeres que tienen quemadas sus mamas, que es una situación excepcional y que además depende de la profundidad de la quemadura. Nosotros tuvimos hace algunos años, yo diría, no sé, unos 10 años atrás, llegó una señora embarazada con quemada la zona de las mamas y ella quería amamantar a sus hijos. Ella cuando niña se cayó un brasero y amamantó a su hijo. Amamantó con leche, con lactancia exclusiva, 6 meses, porque la quemadura no había comprometido la glándula. Claro, la glándula mamaria, era más bien todo lo que se veía estético de piel. Bueno, entonces, digamos, así la lactancia frustra, yo diría que es un desafío para los equipos de salud, porque fundamentalmente ahí lo que tenemos que hacer es apoyar a la madre, empoderar a la mamá que puede alimentar a su hijo, enseñarle, acompañarla. La lactancia materna es como de mucho nanay, de mucho estoy aquí y estar. Hay que estar las 24 horas disponible, porque si esa mamá tiene un problema a las 3 de la mañana y llama, uno le dice, no, llámeme nomás, uno tiene que contestar, tiene que apoyar. Entonces creo que es mucho de acompañamiento.
Por eso es tan importante los grupos de apoyo en la comunidad, que es un tema que nosotros tenemos pendiente. Es súper importante tener en algunos países por cuadra, habían mujeres que estaban preparadas, capacitadas para recibir a la puérpera que llegaba con su hijo, y era una par que la acompañaba durante todo este proceso inicial hasta que ya la mujer estuviera empoderada. Y ahí también juega un papel importantísimo todo el control prenatal, de ir a sintiendo a la mujer que va a ser capaz, empoderándola de este tema, y por supuesto también la familia, digamos, la pareja, o toda la red de apoyo que la persona tiene. Uno debería también trabajar con ellos y considerarlos los aliados para apoyar en la lactancia. Así que yo creo que la lactancia frustra, es verdad que a veces sucede, pero es un desafío para todos los equipos de salud y para todas las personas que trabajamos con los niños y niñas en esta área, porque requieren un acompañamiento permanente. Y te reitero la importancia de los grupos de apoyo. En este momento existen grupos de apoyo a la lactancia materna, hay muchas mujeres dispuestas y disponibles para acompañar y ayudar a otras mujeres. Eso es positivo, ¿ah? Sí, hay muchas, bueno, y la mayoría eso es gratis, digamos, es una solidaridad de mujer a mujer, eso es gratis. Hay algunas personas que cobran, que también, digamos, que se han formado para cobrar, pero eso existe, y si alguien necesita, es cosa que pregunte y uno puede dar datos. Lo que quería volver a tocar de las clínicas de lactancia, que pre-pandemia había clínica de lactancia también en las universidades. La Universidad Santo Tomás, por ejemplo, tenía una clínica de lactancia que era extensiva a la comunidad. La Universidad de la Facultad de Medicina, la Universidad de la Frontera, estaba, a propósito de provisión, estaban también trabajando y estaba bastante adelantado, pero ¡pum!, llegó la pandemia y hasta ahí quedó en tener una clínica de lactancia para las universitarias que lo necesitaran, pero también extensivo a la comunidad. Y estábamos intentando que la Universidad Mayor también tuviera una clínica de lactancia. Y hay una clínica de lactancia está formada en la clínica alemana, y recién está partiendo una clínica de lactancia en la Universidad Mayor, que son todas gratuitas, que puede consultar cualquier persona. O sea, se suman a las clínicas de lactancia de los servicios de los centros asistenciales dependientes de las municipalidades. Interesante que además existan instituciones de salud privadas que se están sumando a este esfuerzo, ¿ah? Sí, súper interesante. Bueno, lo que pasa, José, es que hay una mesa regional de lactancia materna, en que está conformada por múltiples servicios, organizaciones. Bueno, participan las universidades, participa la PDI, por ejemplo, que también tiene o sea, a mí me llamó la atención porque hay de todo el espectro importante de la sociedad, digamos, temuquense. Y bueno, que si uno inicialmente dice, ¿pero qué hace la PDI? Bueno, pues la PDI tiene mujeres que trabajan ahí, que también tenemos que proteger la lactancia materna de esas mujeres, apoyarlas, etcétera. Entonces, la idea es que ojalá todas las organizaciones, todas las instituciones tengan políticas de apoyo a las mujeres en este periodo tan importante de la vida de los niños. Doctora, ¿qué pasa con la lactancia materna y los niños que son prematuros? Bueno, vital, lo consideramos un medicamento fundamental, porque como ya hemos hablado, todas las sustancias, los componentes que tiene la lactancia materna desde el punto de vista no solo nutricional, sino que también para la protección de infecciones, para la formación del cerebro, para mejorar la visión, la audición. Nosotros consideramos que tan importante es que hacemos un trabajo permanente para que ojalá los niños prematuros, especialmente ojalá todos los recién nacidos que se hospitalizan, o todos los que nacen, pero especialmente los prematuros y los prematuros extremos, reciban antes de las 2 horas calostro. Aunque sea una gota o 2 gotas que la mamá nos envíe, nosotros se las damos directamente en la boca, no con el sentido de alimentación, sino con el sentido de protección, que tapice este calostro la mucosa oral y digestiva del bebé, para protegerlo
de las infecciones y para ir de este tema de la microbiota que tocamos hace poco, etcétera. Entonces, con los prematuros, la lactancia materna es muy importante y por eso nosotros trabajamos mucho en esto de tener las puertas abiertas, que las mamás vayan. Incluso hasta la pandemia teníamos una casa de acogida para las mamás de los niños hospitalizados en neonatología, pero que habitualmente la ocupaban los prematuros. Era una casa, un hospedaje que el hospital generosamente nos financiaba y que, bueno, con la pandemia hubo que cerrarla porque no podíamos tener ahí a las mujeres, digamos. Pero hemos trabajado mucho tiempo para lograr que las mamás de prematuros especialmente alimenten a sus hijos con su leche. Tenemos este tema de extraerse la leche. A través del programa de apoyo al recién nacido se compraron extractores eléctricos, extractores manuales para ayudar a las madres a extraerse la leche mientras están en el hospital sus hijos y para que se extraigan en el hospital. La pandemia nos pilló cuando estábamos echando a andar este trabajo y recién estamos retomando para empezar a usarlo, digamos, está en un año esa inversión ahí que no la hemos ocupado y que ha perjudicado a las mamás, o sea, no les ha facilitado la vida. Pero bueno, las mamás se sacan con la mano leche y le dejan a sus hijos, le envían a sus hijos. Las que pueden comprar extractor, los compran y también se sacan con los extractores. Perfecto. Y esa técnica también hay posibilidades de que reciban ayuda a través de los distintos equipos. Yo me estaba acordando que en el hospital de Puerto Saavedra existió una casa de la madre campesina que también era para mamás de ruralidad extrema, que eran de lugares bastante alejados. Así que el servicio de salud y el hospital están haciendo un esfuerzo hace muchos años al respecto. Bueno, lo que pasa es que antes, yo te hablo 25 años atrás, ya cuando tú todavía eras un lolo o no nacías, existía la casa de la madre campesina, porque en esos tiempos, por los problemas de conectividad, por los caminos que eran malos o que no había locomoción, se crearon estas casas de acogida a las embarazadas para que llegaran ahí todas las que tuviesen un embarazo de riesgo. Y en la medida que fue mejorando los caminos, la conectividad con los centros de salud, estas casas las fuimos tomando con las puérperas. Y así partimos, digamos. Así debe cambiar. Como 25 años. Doctora, ¿cuándo está contraindicada la lactancia materna? En casos muy, muy, muy específicos. Las madres portadoras de VIH no pueden amamantar a sus hijos. Esa yo diría que es como la razón de prohibición de lactancia permanente y absoluta. Creo que es como la indicación. También está contraindicado en aquellas madres que están recibiendo tratamiento oncológico. O sea, las madres que están con cáncer en tratamiento no pueden amamantar a sus hijos durante el periodo que dure su tratamiento. No pueden amamantar. Bueno, las madres entonces ahí las madres transitoriamente, las mujeres que se hacen exámenes con yodo radioactivo, por ejemplo, ahí también se suspende la lactancia por un periodo determinado, mientras hasta que desaparezca el yodo, y que la madre, pues, ahí uno le enseña a la mamá cómo hacerlo, digamos. En general se le enseña a que se extraiga leche previamente al examen, de tal manera de poder alimentarlo con esa leche durante el periodo que tiene que estar eliminando el yodo radioactivo para que después pueda volver a retomar la lactancia. Las madres que están con litio, también se prohíbe la lactancia materna durante el periodo de tratamiento, que generalmente es permanente, digamos. Permanente. Y además el litio cada vez se está usando menos. Felizmente para nosotros, claro. Sí. Antes, yo te diría 20 años atrás, era bastante frecuente ver en promedio una cada 2 meses mamá que usaba litio. En cambio, en este momento yo te diría que hace mucho tiempo, sí. mucho tiempo que no me ha tocado ver mamás con litio. Yo te diría que, bueno, por supuesto, si una mamá, transitoriamente también, si la mamá está gravemente enferma, en ese periodo de crisis de su salud, tampoco no se puede extraer la leche y menos amamantarlo directamente. Yo diría que esas serían como las contraindicaciones por el lado de la madre. Por el lado del niño, bueno,
también son pocas, muy pocas en niños críticamente enfermos, que en realidad uno lo deja con régimen cero, digamos, no, porque la situación de enfermedad del niño no le permite alimentarse. Pero en general, bueno, también los niños que tienen algunas enfermedades que son raras, poco frecuentes, también porque son diagnosticadas muy precozmente, se le prohíbe la lactancia. Antes, cuando recién se partió con este tema de la fenilketonuria, se prohibía la lactancia, pero ahora ya no se prohíbe, depende de cada caso. De cada caso. Bueno, yo voy a presentarle a la nueva doctora para la gente que nos está escuchando hace poco. Estamos conversando con la doctora María Angélica Belmar. Ella es pediatra neonatóloga del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y es coordinadora además del programa de lactancia materna, docente además de la Universidad de la Frontera. No lo dije antes, doctora. Está bien. Docente de la Universidad de la Frontera. Y estábamos conversando en relación a las contraindicaciones de la lactancia materna. Y, doctora, ¿qué pasa con las mamás que tienen COVID? ¿Pueden amamantar? Sí, pueden amamantar. Desde el primer día, la verdad es que, si bien es cierto, había muchos temores, pero en el mundo y los expertos decidieron que las mamás podían amamantar a sus hijos teniendo algunos resguardos, porque se ha visto de que contagio durante el embarazo no ha habido, y contagio a través de la leche materna tampoco hubo. Te estoy hablando de un año atrás, digamos, que se estudiaron casos, hay varios estudios al respecto. Así que la madre con COVID puede y debe alimentar a su hijo considerando que es el mejor alimento, porque además lo va a proteger, porque a través de la leche de la madre van a atravesar sustancias que la mamá ha creado contra el virus. Y entonces, exacto. Entonces, los cuidados que tiene que tener es de un estricto lavado de manos antes de tomar al niño, de usar una mascarilla adecuada. Si la mascarilla se humedece, tiene que cambiarla. Intentar mantener silencio, digamos, no hablarle, no cantarle al niño mientras lo amamanta. Bueno, si está sin mascarilla y estornuda sobre la mama, lavarse la mama con agua jabonosa y después alimentarlo. Así que está absolutamente aceptado y se refuerza que las madres con COVID alimenten a sus hijos al pecho, solo que uno le refuerza toda esta otra parte de los cuidados generales para que no lo infecte a través de su saliva o de los aerosoles. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente quedaron muchas preguntas, ha sido una conversación extremadamente interesante. Pero se nos acabó el tiempo, así que yo creo que vamos a pedirle a los amigos de Ufromed que tengamos otra entrevista, porque quedaron muchas preguntas en el aire y con toda su experiencia nos ha sido un aporte para el programa, y yo creo que la gente que nos está escuchando ha aprendido mucho. Quiero agradecerle. Quiero además mencionar de que es conocido por todo el Hospital Dr. Hernán Enríquez el tremendo trabajo y aporte que en el tiempo ha dedicado la doctora Belmar a la pediatría y además a la lactancia materna. Quienes hemos sido alumnos suyos hemos visto ese trabajo en vivo, así que nos sentimos orgullosos también de haber sido sus pupilos. Gracias. Agradecerle nuevamente y agradecer a Ufromed y al hospital por dar este espacio. Y la próxima semana vamos a estar con un tema interesante y esperamos nuevamente tenerla con nosotros. Muchas gracias, doctora, ha sido usted muy amable, para mí es un honor haber estado aquí con usted. Y muchas gracias por sus palabras. Buenas noches. Listo, pues. Hasta luego, chao.